Bueno, ¿qué tal, profe? ¿Cómo anda? Este es el video para las elecciones. Tengo acá un machete por si miro para abajo. Espero que no le moleste. Así que nada, bueno, voy a empezar ahora. En el primer artículo de la Constitución Nacional se designa que la Argentina tomará como forma de gobierno la representativa, republicana y federal. ¿Qué significa esto? Entre otras cosas, que los ciudadanos o la población no manejará, no se gobernará directamente, sino que lo hará por medio de representantes o gobernadores, los cuales se elegirán por medio de la votación. Eh, para comenzar, la ley determina que el voto va a ser universal, secreto y obligatorio. Obligatorio para los que tengan entre 18 y 70 años. Luego existe otro parámetro que es para los ciudadanos que tengan entre 16 y 17 años, que tienen la posibilidad de votar, pero que no es obligatorio ir y asistir a votar. Tanto como hay ciudadanos que pueden votar y que tienen el derecho a votar, hay otros que no, que son los votantes excluidos. Que por ejemplo pueden ser los que sean dementes declarados en juicio o los que sean rebeldes por causa penal. O sea, los que tengan un juicio grave, todo repitiendo eso, ¿no? ¿Es cierto? Igual hay muchos tipos, pero para resumirlo. También existen los ciudadanos que tienen permitido ir a votar, pero que por otras razones no pueden ir. Estos son los votantes exceptuados. Un ejemplo de votante exceptuado puede ser el que el día de la elección se encuentre a más de 500 kilómetros del lugar donde tiene que ir a votar, o que el día de la votación se encuentre con una enfermedad grave que no lo permita ir hasta el lugar de la votación. Existen más ejemplos, pero como lo voy a repetir para resumirlo. El día de la elección no está permitido hacer ni reuniones, ni juntadas, ni nada, ni fiestas, hasta 3 horas luego del cierre de los comicios. Lo mismo para la venta de alcohol, la cual no está permitida, que está prohibida la venta 12 horas antes de que abran los comicios y 3 horas después. Bueno, si vamos a hablar de votación, es obligatorio hablar de las autoridades de mesa. ¿Qué son las autoridades de mesa? Las autoridades de mesa son ciudadanos normales, los cuales les llegará un telegrama a su casa informándoles que deberán de hacer presencia como autoridades de mesa, tanto presidente como suplente, en las siguientes elecciones. Las siguientes elecciones pueden ser las primarias o las nacionales. Ahora que mencioné las primarias o las nacionales, marco la diferencia entre las dos. ¿Cuáles son las elecciones primarias? Las elecciones primarias son más conocidas como las PASO, por sus iniciales de primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias. Sirven para definir la candidatura de los distintos partidos políticos en las distintas categorías. Supóngase, por ejemplo, un partido político define a sus precandidaturas, supóngase, para el Poder Ejecutivo tiene a tal dupla de presidente y vicepresidente, otra tal. Esa dupla, lo que va a hacer el votante es elegir una de esas duplas, esas precandidaturas, para que luego sean las que se postulen en las elecciones nacionales. Esto para todas las categorías, tanto ejecutivas como legislativas. Bueno, las nacionales lo que tienen eso es que se elige directamente a la candidatura que luego será votada y si gana, y si no, no. El día de la elección, 30 minutos antes de que comience,
sea, 7:30 de la mañana, se deben de presentar presidente y suplente de mesa para comenzar a ordenar todo su sector de trabajo. ¿Qué significa ordenar su sector de trabajo? Tanto adaptar el cuarto oscuro, como adaptar la mesa, como, por ejemplo, pegar fuera del establecimiento o del recinto el padrón electoral, que eso nos va a indicar a cada votador a qué mesa debemos ir para votar. Para entregar todos los objetos va a pasar un empleado del correo, el cual dará entre muchos otros objetos el padrón electoral del presidente y el que se instala fuera del recinto, sea una escuela, sea lo que sea, las actas de escrutinio, que son las aperturas, la de cierre de los comicios, el certificado de escrutinio, los sobres de votación, las boletas, tanto las oficiales como las que se usan para votar, o sea, las que utilizan los votantes para poner dentro del sobre, la urna, los útiles, y entre otros, ¿no es cierto? Bueno, una vez que se verifique, y los telegramas, es algo importante, el telegrama. Y los sobres de impugnación y los sobres y los sobres de voto recurrido. Luego más adelante hablaremos de ellos. Una vez que ya se haya comprobado el material que entrega el empleado del comercio, del correo, él se retira y las autoridades siguen trabajando. Algo muy importante que no mencioné todavía son los fiscales. Los fiscales, se suele confundir a los fiscales con autoridades de mesa, aunque no son iguales. Los fiscales cumplen la función de representar a los partidos o las agrupaciones políticas dentro del recinto. Para eso existen dos tipos de fiscales: el fiscal de mesa y el fiscal general. El fiscal general es el que va a estar caminando por el recinto, fijándose que el acto electoral se haga correctamente. Los fiscales de mesa son los que van a estar haciendo lo mismo, pero en una mesa. O sea, van a estar fiscalizando el acto electoral en una mesa, al lado de las autoridades. También los fiscales son los responsables de reponer las boletas si es que hace falta. Cuando se hacen las 8, cuando se abren los comicios, el primero en votar es el presidente, luego su suplente y luego los fiscales de mesa. Siempre suele haber, no sé, 2, 3 fiscales. Y es obligatorio que los fiscales no sean del mismo partido ni agrupación política, siempre tienen que ser diferentes en una misma mesa. Votan si es que están en el padrón electoral y se quedan aguardando a que lleguen los otros ciudadanos esperando a votar. Voy a explicar cómo se vota. Para votar, lo primero que se hace es, voy a decir yo como voy a votar. Voy con mi documento de identidad, que puede ser tanto mi documento, puedo ir con otros documentos a identificarme como votador. Me identifico, rectifican mi identidad las autoridades de mesa, me entregan el sobre, me retienen mi documento y yo paso al cuarto oscuro a votar. Una vez que salgo con la boleta dentro del sobre, la boleta de mi elección, la pongo dentro de la urna y el presidente de mesa me pasa el padrón, yo firmo donde tengo el espacio para firmar, para certificar que yo fui a votar, y también, que es algo nuevo que se está aplicando, no sé hace cuánto, que
existe, al lado de donde yo voto, hay un cartoncito troquelado que se saca que se llama la constancia de voto, que sirve para constatar que yo fui a votar. Eso el presidente de mesa lo firma, me lo da junto a mi documento y yo ya voté, puedo decir que voté. Una vez que se cumplan las 6 de la tarde, ya se hizo un salto gigante, pero en todo el día pasa lo mismo. A lo mejor, capaz que se agotan las boletas, a lo mejor no. Siempre se agotan las boletas, pasa el fiscal, las repone. Se hacen las 6 de la tarde y lo que hay que hacer es que se comienza a cerrar los comicios, ¿no es cierto? Pero si queda algún ciudadano esperando a votar, aunque sean las 6 de la tarde, tiene el derecho a votar, porque estaba esperando él. Entonces vota y sale. Cuando ya no haya ningún votante, ningún ciudadano esperando votar, se comienza a contar se comienza a hacer lo que sería el procedimiento de cierre. Primero, en el padrón se tienen que tachar los nombres de las personas que se ausentaron a votar. Me olvidé de decir algo antes. Las personas que se ausentan a votar tienen un lapso de 60 días como para justificar su falta. Si no lo hacen, se le aplicará una multa. No sé si lo dije, capaz que lo recorté esto. Se tachan los nombres en el padrón, el presidente los tacha, de los que se ausentaron a votar. Luego se cuentan las personas que sí votaron y se lo designa, y ese número se lo designa en el pie del padrón y en el acta de escrutinio. Luego de hacer esto, presidente, suplente y fiscales pasan al cuarto oscuro para abrir la urna y comenzar a contar los votos. Lo primero que se hace es abrir la urna y comenzar a contar los sobres, tanto impugnados, hecho para comentar ahora que no lo comenté antes. Respecto al voto impugnado. El voto impugnado es el voto que pasa cuando las autoridades de mesa dudan de la identidad del votante. ¿Qué significa esto? Que si, supónganse, yo voy a votar, las autoridades dudan de mi identidad, o sea, de la identidad que yo figuro en el documento, supóngase. Es distinta a la que está en el padrón. Las autoridades de mesa tienen el derecho a declarar mi voto como voto impugnado, y lo que se hace en estas ocasiones es lo siguiente. Presidente, suplente y fiscales tienen que firmar un sobre en el cual van a poner mi nombre, su firma, y yo tengo que poner mi huella, la huella del dedo pulgar, la tengo que imprimir en el sobre, para que luego esta la analice la Justicia Nacional Electoral. Luego de hacer esto, yo paso a votar al cuarto oscuro normalmente, y en el sobre normal en el que yo voté, lo pongo dentro del sobre impugnado en el que firmaron antes y lo meto en la urna. Así vuelvo a lo que estaba contando de los votos del conteo de sobres. Se cuentan todos los sobres normales o impugnados y se debe de verificar que el número de sobres sea igual al número de votantes que tuvo la mesa. En una situación ideal, el número es igual y no pasa nada. En una situación no tan ideal, en este número hay una diferencia, y esa diferencia se debe de constatar en el acta de escrutinio, al igual que el número de sobres. Luego se separan los sobres impugnados para que se los lleven a la justicia electoral y se comienza a verificar, se comienza a abrir los sobres para comenzar el conteo de votos y clasificación. Llegan en voto afirmativo, nulo o recurrido. Los votos afirmativos son los que son regularmente emitidos. ¿Qué significa esto? Que está todo bien en cómo el votante emitió su voto, o sea que va a haber una boleta por cada categoría y va a estar todo bien. Igual
voto afirmativo también puede llegar a ser, supóngase yo como votante, quiero que una categoría me quede en blanco. ¿Qué significa esto? Yo voto para yo pongo boleta para para los representantes del Poder Legislativo, pero decido no votar no poner boleta para el Poder Ejecutivo. O sea que esta categoría me va a quedar en blanco. Y esto también es afirmativo y está totalmente bien. Luego están los votos nulos, que son los que se emitieron mal, que por ejemplo puede ser un voto que yo voy, pongo la boleta y pongo una feta de salamín dentro. O voy y pongo una foto de mi perro. Votos mal. O votos, supóngase una boleta oficial, yo la rayoneo o la rompo, etc. Después están los votos recurridos, que son los que se dude cuando se duda la afirmación o la nulidad del mismo. ¿Qué significa esto? Supóngase que hay un voto que no se sabe si está afirmativo o nulo, lo que se hace es separarlo del resto, hacer un formulario para describir por qué este voto es recurrido y se lo lleva a que lo analice la Justicia Nacional Electoral. Se clasifican los votos, se cuentan y se designa en el acta de escrutinio el número de votantes que ha sacado cada partido, por así decirlo. Este número se asienta tanto en el acta de escrutinio, en el certificado de escrutinio y en el telegrama. En el telegrama va a ir todo lo que sea referido al resultado final de la votación. Una vez que se haya terminado todo este acto, se pasa fuera del cuarto oscuro a aspirar a guardar todo en su lugar y a esperar a que el empleado del correo pase a buscar por ellos. En la urna se guarda los sobres con los votos, con las boletas que se hayan utilizado, los sobres nulos con su votación dentro, se guarda ahí dentro también. Se guarda el certificado de escrutinio, se guarda ahí adentro, y entre otros. Luego, hay una bolsa transparente en la cual se guardan los documentos tal vez más importantes, que son el acta de escrutinio, el padrón electoral, el cual usó el presidente, que está ahí certificado quienes no fueron a votar, el acta de cierre y de apertura de los comicios, el telegrama que mencioné antes y los votos impugnados y recurridos para que lo vaya a analizar la Justicia Nacional Electoral. Luego los otros elementos sobrantes se guardan dentro de una bolsa de marrón normal, que se lleva, todo esto se lo lleva el empleado del correo y ya con esto estaría terminada la elección. Muchas gracias.